Hola, bueno, yo les voy a hablar sobre la hematopoiesis y las células del sistema inmune. Estas células van a ser troncales y van a estar divididas por dos capacidades. La primera capacidad que va a ser de generarse o autorrenovarse y la segunda capacidad que va a ser diferenciarse y también en diversos tipos de células. Tenemos las células que van a ser de tipo troncales, van a ser embrionarias, tienen la capacidad de generar casi todo tipo de células dentro del organismo y esas van a ser denominadas pluripotentes. También tenemos las células troncales adultas que van a tener una capacidad y también van a dar origen a diversos tipos de células que van a ser específicas dentro de un tejido y esas van a ser multipotentes. También vamos a tener varios órganos que van a ser adultos y van a albergar más que nada células troncales que pueden dar lugar a células específicas. Las HSC fue la primera célula que va a ser troncal del tejido y va a ser especificada y va a tener una fuente de casi, más que nada, de todos los eritrocitos y los leucocitos. Las células troncales hematopoyéticas se diferencian en eritrocitos y leucocitos. Estas HSC se originan en el tejido fetal y residen principalmente en la médula ósea y también se pueden encontrar en pequeños números en el vaso y también en el hígado. Su cantidad es estrictamente controlada por un equilibrio que va a ser de división, muerte y también diferenciación celular. También su desarrollo está estrechamente regulado por señales que reciben el microambiente de los órganos linfoides primarios. Bajo condiciones del sistema inmunológico, estas que no están siendo atacadas por algún patógeno, van a estar en un reposo o condiciones homeostáticas. Y la mayoría de las HCS son quiescentes, lo cual son pequeños números que se dividen y se generando células hijas, y dentro de estas células hijas se conservan las características celulares troncales y también se mantienen renovadas. Pueden dar origen también a los tipos de células sanguíneas y por otro lado las células hijas también van a ser diferencian por las células que van a ser progenitoras y tienen una capacidad limitada de autorrenovación y también sus componentes van a ser progresivamente con un linaje de las células sanguíneas que van a ser particulares. Ahora les hablo sobre el aislamiento de las células troncales hematopoyéticas. Más que nada, ese es un experimento que es clásico. Se dio en la década de 1960 por investigadores que sabían que las HSC existían y era una población un poco extraña y rara dentro de la médula ósea. Sin embargo, pues no tenían una tecnología o tampoco conocimiento necesario para aislar a estas y tampoco estudios ya sean clínicos o aplicaciones. Estos investigadores adoptaron pues muchas estrategias para encontrar más que nada las escurridizas HSC y debieron mucho más que nada a las tecnologías que evolucionaron muy rápido y también incluían la aparición de anticuerpos que sean monoclonales y la citometría de flujo. Bueno, aquí los investigadores pudieron identificar las proteínas que fueron expresadas específicamente por las HSC como CD34, que pudieron causar pues más que nada técnicas positivamente en las células de las poblaciones heterogéneas de las células de la médula ósea. Y también citómetro de flujo ofreció pues una poderosa extracción de rara población a un grupo diverso de células. Como aquí tenemos una imagen de las primeras HSC aisladas de manera, pues, más que nada abreviadas. Y pues tenemos que estaban las células troncales, las células progenitoras, los monocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los linfocitos, los eritrocitos. Y ya. Las HSC se diferencian en linaje de células de sangre mieloide y también linfoide. Estas van a inducir una diferenciación que va a perder una capacidad de autorrenovación a medida que va a avanzar un proceso en el cual se va a convertir en una LT-HSC o una ST-HSC y luego una MPP. Y dentro de esa etapa, pues las células realizan, dos tipos de opciones de compromiso de linaje. Esta puede convertirse en células progenitoras que van a ser de tipo mieloide
que a veces van a estar denominadas por progenitores que van a ser mieloides comunes, como el OCMP. Y va a también dar lugar a los eritrocitos, las plaquetas y también las células mieloides, que van a ser granulocitos, monocitos, macrófagos y pues también algunas poblaciones de las células dendríticas. También las células mieloides son miembros del sistema inmune innato y son de las primeras células que responden pues dentro de una infección otro tipo de agresiones. También podemos que se pueden convertirse en las células progenitoras de linfoides y también van a ser conocidas como progenitor, que va a ser linfoide común o CLP. Y va a dar lugar a los linfocitos B y también a los linfocitos D. Estas células linfoides que van a ser innatas, así como las poblaciones que van a ser específicas dentro de las dendríticas. Tenemos que los linfocitos B y T son miembros de la respuesta inmune adaptativa y generan una respuesta muy rápida al sistema inmune, que van a ser específicas al antígeno y también van a ser lugar de memoria y tienen características células tanto innatas como adaptativas. Bueno, aquí tenemos una imagen sobre la regulación de la hematopoiesis por factores de transcripción. Una gran variedad de factores de esta transcripción van a regular las actividades de las células que van a ser troncales de tipo hematopoyéticas, como quiescencia, autorrenovación y multipotencia. De estas van a ver una diferenciación de varios linajes que van a surgir dentro de las HSC. Y aquí pues van a mostrar diferentes factores claves que más que nada que tengan eritrocitos y también tengan megacariocitos. Estos pueden seguir y surgir no solo de los progenitores mieloides, sino también de las primeras poblaciones dentro de las células troncales hematopoyéticas. Dentro de esta regulación de hematopoyética va a haber una área que va a estar activa de investigación y también va a poner un posible esquema basado en la información actual, como la que está aquí. Bueno, aquí también tenemos otra imagen que es un ejemplo de compromiso de linaje durante la hematopoiesis, el desarrollo de los linfocitos B a partir de las HSC. Dentro de esta maduración de las HSC, los progenitores linfoides y también va a haber una pérdida progresiva de las capacidades, ya sea de diferenciarse de otros linajes de las células sanguíneas o también van a ejemplificar pues esta figura que estamos viendo en el desarrollo de los linfocitos B a partir de los progenitores multipotentes del MPP, multipotente progenitor. Y a medida que las células maduras de la MPP, de los progenitores multipotentes de preinstrucción linfoide y también a los progenitores linfoides que van a ser comunes. Estos pierden progresivamente pues una capacidad ya sea de diferenciarse a los leucocitos y las células que van a ser pre-B y pro-B se comprometen más que nada a convertirse pues en linfocitos ya sean B. Estos cambios también van a estar acompañados de cambios de expresión de marcadores y va a tener una superficie celular, así como más que nada la adquisición de la actividad RAG y TDT. Ahora tenemos la regulación genética del compromiso del linaje durante la hematopoiesis. Cada una de estas células que van a ser troncales hematopoyéticas van a tener un compromiso de linaje que va a estar en particular con las células sanguíneas y se van a acompañar a través de diferentes cambios que van a ser genéticos. Las HSC mantienen pues un número relativamente pues ya sea grandes en un estado más que nada preparado y lo que significa que van a tener una accesibilidad a la marca de transcripcional y también van a tener señales ambientales que conducen a diferentes HSS a regular los distintos conjuntos de factores de la transcripción que conducen a las células, más que nada a varias posibles vías de desarrollo. A medida que estas células van a avanzar, va a ser a través de una vía de linaje de las regiones que van a estar regiones que van a ser cromáticas, cebadas y también contienen genes que no son necesarios para la vía de desarrollo seccionada y se van a apagar.
También vamos a tener que va a estar identificados por muchos factores de transcripción que regulan la hematopoiesis y también van a tener opciones de linaje. Algunos de estos funcionamientos van a tener distintas y muchos van a estar involucrados en varias etapas de desarrollo y participación en redes reguladoras complejas. Ahora hablaremos sobre cómo es ese proceso de distinguir las células sanguíneas. Para empezar, vamos a tener que históricamente los investigadores clasificaron las células según su apariencia bajo el microscopio con la ayuda de tinciones. Sus observaciones fueron útiles para poder distinguir el linaje mieloide del linfoide, los granulocitos de macrófagos y neutrófilos, de basófilos y eosinófilos. Las tinciones sensibles al pH como hematoxilina y eosina Hy todavía se usan en combinación para poder distinguir los tipos de células en frotis de sangre y tejidos. Vamos a tener que la tinción básica hematoxilina se une a los ácidos nucleicos basófilos tiñéndolos estos de color azul y la tinción ácida eosina se une a las proteínas eosinófilas en los gránulos y el citoplasma tiñéndolos estos de color rosa. Luego al lado vamos a tener una tabla donde se presentan las características de las células en la sangre humana, donde podemos ver el tipo de célula, las células en milímetros cúbicos y el total de leucocitos en porcentaje y la esperanza de vida de cada una de estas. La esperanza de vida de los tipos de célula en humanos se expresa en rangos. La duración de la vida va a variar. Las poblaciones de las células son heterogéneas. Los linfocitos incluyen las células de memoria y las de Neve. Los monocitos que circulan en la sangre podrían ser nuevos o provenir de los tejidos. Y vamos a tener que las mediciones dependen de las condiciones experimentales. Ahora vamos a hablar de las células del linaje mieloide, que son las primeras en responder a la infección. Vamos a tener que este incluye a los eritrocitos, granulocitos, monocitos y los macrófagos. Empezaremos con los granulocitos, que son los primeros en responder durante una respuesta inmune y se dividen en 4 categorías, que son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los mastocitos. Para empezar, hablaremos de los neutrófilos, que constituyen del 50 al 70% de los leucocitos circulantes en humanos adultos. Estos también se agrupan en grandes cantidades en el sitio de infección en respuesta a las moléculas inflamatorias. Una vez en el tejido infectado, fagocitan las bacterias y secretan una gama de proteínas que tienen efectos antimicrobianos y potencial para remodelación de los tejidos. También vamos a tener que los neutrófilos desempeñan un papel regulador en la configuración de la respuesta inmune adaptativa. Luego tendremos a los eosinófilos, que se cree que son importantes para coordinar nuestra defensa contra los organismos parásitos multicelulares, incluidos los helmintos, que son gusanos parásitos. Los eosinófilos son células móviles que migran de la sangre a los espacios de los tejidos. Son más abundantes en el intestino delgado, donde su papel todavía no es aún conocido. También pueden secretar citocinas que regulan los linfocitos B y T, lo que influyen en la respuesta inmunoadaptativa. Luego seguiremos que tendremos a los basófilos, que se cree que desempeñan igual un papel en nuestra respuesta a los parásitos. Cuando se unen a los complejos circulantes de anticuerpos, liberan el contenido de sus gránulos. La histamina, que es uno de los compuestos mejor conocidos, esta aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y la actividad del músculo liso y permite el acceso de las células inmunitarias al sitio de infección. Los basófilos van a liberar citocinas que pueden reclutar a otras células inmunes, incluidas los eosinófilos y los linfocitos. Después vamos a tener a los mastocitos, que también desempeñan un papel en la lucha contra los gusanos parásitos y contribuyen a las alergias. Son liberados en la médula ósea a la sangre como células indiferenciadas. Van a madurar después de dejar la sangre y van a ampliar la variedad de tejidos, incluidos la piel, los tejidos conectivos de diversos órganos y el tejido epitelial de la mucosa de tracto respiratorio, genitourinario y el digestivo. Ahora hablaremos de las células mieloides presentadoras de antígenos, donde los progenitores mieloides también dan lugar a 3 grupos celulares fagocíticos, que son los monocitos, macrófagos y células dendríticas. Las células de cada uno de estos grupos tienen función de célula presentadora de antígeno profesional, que sería PAPC.
Las presentadoras de antígenos profesionales forman puentes celulares entre los sistemas inmunes innatos y adaptativos. Estos se activan después de hacer contacto con un patógeno en el sitio de la infección. Posteriormente comunican este encuentro a los linfocitos T en los ganglios linfáticos mediante la exposición de péptidos del patógeno a los linfocitos. A este proceso se le llama presentación de antígeno. Las presentadoras de antígeno profesionales llevan a cabo 3 procesos cuando encuentran un patógeno y por lo tanto se van a activar. El primero es que secretan proteínas que atraen y activan a otras células inmunes. El segundo es que internalizan patógenos a través de la fagocitosis y digieren las proteínas patógenas en péptidos y luego presentan estos antígenos peptídicos en sus superficies de membrana a través de las moléculas MHC, que es el complejo de principal de histocompatibilidad de clase 2. El tercero es que aumenta las moléculas coestimuladoras necesarias para la activación óptima de los linfocitos T cooperadores. Ahora hablaremos primero de los monocitos, que estos constituyen del 2 al 12% de los leucocitos. Los monocitos inflamatorios van a entrar rápidamente en los tejidos en respuesta a la infección. Los monocitos que patrullan se arrastran a lo largo de los vasos sanguíneos y controlando su reparación. Los monocitos que migran a los tejidos en respuesta a la infección pueden diferenciarse en macrófagos, que luego suelen participar en la respuesta inmune innata. Se someten a una serie de cambios cuando son estimulados por el daño tisular o de patógenos y tienen un doble papel en la respuesta inmune, que sería el primero, que contribuyen directamente a la eliminación de patógenos en un tejido. El 2 es que actúan como PAPC, que es presentadora de antígeno profesional para los linfocitos T. Luego tendremos a la célula dendrítica, que estas realizan las distintas funciones de captura del antígeno en un lugar y la presentación del antígeno en otro. Fuera de los ganglios linfáticos, las formas inmaduras de estas células monitorean el cuerpo en busca de signos de invasión por patógenos y capturan los antígenos intrusos o extraños. Procesan estos antígenos y migran hacia los ganglios linfáticos, donde presentan el antígeno a las células T NAIF, iniciando esto la respuesta inmune adaptativa. Luego otro punto que es importante, que son las células eritroides, donde los eritrocitos contienen altas concentraciones de hemoglobina y circulan a través de los vasos sanguíneos y capilares, que suministran oxígeno a las células y tejidos circundantes. Los eritrocitos dañados también liberan señales que inducen a la actividad inmune innata. Expresan los receptores de superficie para los anticuerpos y se unen a complejos de anticuerpos que luego pueden ser eliminados por muchos macrófagos que eliminan los eritrocitos. Ahora tendremos los megacariocitos, que son células mieloides grandes que residen en la médula ósea y dan lugar a miles de plaquetas, que son células muy pequeñas o fragmentos de células que circulan en la sangre y participan en la formación de coágulos de sangre. Los coágulos de sangre no solo evitan la pérdida de sangre, sino que cuando se producen en las barreras epiteliales también proporcionan una barrera contra la invasión de patógenos. Vamos a tener a los macrófagos, que son fagocitos profesionales y son especialmente eficientes en la eliminación de patógenos y las células dañadas en el hospedador en un sitio de infección. A continuación tenemos una tabla de macrófagos específicos del tejido, donde está más detallado el tejido, el macrófago y la función, como por ejemplo el vaso, que es el macrófago de la pulpa roja y su función es la eliminación de eritrocitos y recicla el hierro. También tenemos la médula ósea, que es el macrófago de la médula ósea y que mantiene un nicho para el desarrollo de las células sanguíneas. También se encarga de la depuración de neutrófilos y también tenemos los ganglios linfáticos, que es el macrófago del seno subcapular y se encarga de capturar las partículas antigénicas. También tenemos el corazón, que es el macrófago cardíaco y su función es la depuración de células cardíacas moribundas. Ahora hablaremos de las células del linaje linfoide que regulan la respuesta inmune adaptativa. Vamos a tener que las células linfoide o linfocitos son los principales protagonistas celulares en la respuesta inmune adaptativa y la fuente de la memoria inmunológica. Representan del 20 hasta el 40% de los leucocitos circulantes y 99% de las células en la linfa.
Los linfocitos se subdividen en tres y van a ser los linfocitos B, los linfocitos T y las células linfoides innatas. También vamos a tener los citolíticos NK. Un gran número de linfocitos residen también en los tejidos que recubren nuestros intestinos, vías respiratorias y tractos reproductivos. Vamos a tener que los linfocitos son células relativamente indescriptibles. Los linfocitos T y B se ven idénticos a nivel microscópico, por lo tanto dependen en gran medida del perfil que expresan las proteínas de superficie para diferenciar las subpoblaciones de los linfocitos. Vamos a tener que las proteínas de superficie expresadas por las células del sistema inmune, así como algunas otras células, a menudo son referidas por la nomenclatura del cúmulo de diferenciación, CD, que definió grupos de anticuerpos que parecían estar unidos a la misma proteína y por eso se le asignó un nombre de un grupo de diferenciación o CD. Para cada proteína, aunque originalmente fue diseñado para categorizar los múltiples anticuerpos. Ahora la nomenclatura de CD está asociada con las proteínas de superficie específicas encontradas en muchos tipos de células. Dos que voy a mencionar de la siguiente tabla, que es de los marcadores de CD comunes utilizados para distinguir las subpoblaciones de los linfocitos funcionales. Serían la CD4, que su función es que está encargada de la molécula de la adhesión que se une a las moléculas MHC y la de clase 2 y de la señal de transducción. También vamos a tener la CD8, que es que su función es la molécula de adhesión que se une a la molécula MHC de clase 1 y de la transducción de señales. Vamos a tener que los linfocitos B y T expresan muchas proteínas CD diferentes en su superficie, dependiendo de su etapa de desarrollo y su estado de activación, además de que cada célula B o T expresa un receptor específico para el antígeno. Ahora hablaremos de los linfocitos B. Su principal sitio de maduración va a ser la médula ósea. Vamos a tener que los linfocitos B maduros se distinguen de otros linfocitos y todas las demás células por la expresión del receptor de linfocitos B, una molécula de inmunoglobulina, un anticuerpo la cual se une al antígeno, el que está unida a la membrana celular. Cada célula B expresa un anticuerpo de superficie con una especificidad única y cada una de las aproximadamente 1.5 por 10 a las 5 moléculas de anticuerpo de superficie en una célula B tiene sitios de unión idénticos para el antígeno. Vamos a tener también que los linfocitos B internalizan el antígeno de manera eficiente a través de su receptor específico de antígeno y procesan y presentan péptidos antigénicos en la superficie celular. Los linfocitos B activados también expresan moléculas coestimuladoras necesarias para activar a los linfocitos T. Al presentar el antígeno directamente con los linfocitos T, los linfocitos B también reciben ayuda de los linfocitos T en forma de citocinas que inducen su diferenciación en células productoras de anticuerpos, que son células plasmáticas y células de la memoria. Ahora hablaremos de los linfocitos T, que su sitio de maduración será en el timo. Estos expresan un receptor único de unión al antígeno llamado receptor de linfocitos T, TCR. Los receptores de linfocitos T reconocen solo fragmentos procesados del antígeno, típicamente péptidos, unidas a las proteínas de la membrana celular llamadas moléculas MHC. La capacidad de las moléculas MHC para formar complejos con el antígeno permite a las células decorar sus superficies con proteínas internas extrañas y propias, exponiéndolas a los linfocitos T. Vamos a tener que también los linfocitos T se dividen en dos tipos de células principales, los linfocitos T cooperadores, TH, y los linfocitos T citotóxicos, TC, que pueden ser distinguidas entre sí por la presencia de una de las dos glucoproteínas de membrana, que sería CD4 o CD8. En sus superficies, los linfocitos T que muestran CD4 generalmente funcionan como linfocitos cooperadores y reconocen el antígeno en el complejo MHC clase 2 y reconocen el antígeno en el complejo con MHC clase 1.
Otro tipo de célula TCD4 es la célula T reguladora, que es la de TREG, que tiene la capacidad única de inhibir las respuestas inmunes. Estas células, llamadas células TREG naturales, resurgen durante la maduración en el timo, a partir de las células que reconocen proteínas propias con alta afinidad, que son células autorreactivas. También pueden inducirse en el sitio de una respuesta inmune en una forma dependiente del antígeno. Ahora vamos a tener las células NKT, que comparten características con las células inmunitarias, tanto adaptativas como innatas. Las células NKT tienen receptores asociados a las células inmunes innatas. Las células NKT activadas liberan gránulos citotóxicos que matan a las células blanco, pero también liberan grandes cantidades de citocinas que pueden aumentar y suprimir la respuesta inmune. Estas células están involucradas en el asma humano, pero también pueden inhibir el desarrollo de la autoinmunidad y el cáncer. Ahora tendremos a las células linfoides innatas. Actualmente se subdividen en 3 grupos, que serían la ILC1, la ILC2 y ILC3, que se distinguen por las citocinas que secretan y simulan las producidas por distintas subpoblaciones de linfocitos T cooperadores. Muchas de ellas proporcionan una primera línea de defensa contra los patógenos en la piel y en los tejidos de la mucosa. Las subpoblaciones de ayuda de la ILCD son el foco de investigación activa, y la nomenclatura que describe los subtipos de la ILC todavía están en movimiento. Ya para concluir este tema tenemos al final las células citotóxicas, las natural killer, que es NK. Las células NK constituyen del 5 al 10% de los linfocitos en la sangre periférica humana. Utilizan 2 estrategias para atacar células anormales. La primera es atacar a las células que carecen de moléculas de MHC de clase 1. Segundo, las células NK expresan receptores para algunos anticuerpos. Una vez los anticuerpos que se encuentran en la célula blanco se ponen en contacto con las células NK, liberan sus gránulos e introducen la muerte celular, un proceso conocido como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y por mi parte sería todo. El timo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de esta estructura del timo, empezando por definirla. Entonces, ¿qué es el timo? Bueno, el timo es un órgano linfoide primario donde los linfocitos T van a madurar. El desarrollo de estos linfocitos T no va a estar completo hasta que las células se van a someter a la selección en el timo. En el año 1960, cuando Miller, que es un biólogo australiano, bueno, él demostró que el timo era el sitio más importante pues para la maduración de estos linfocitos T. Su localización. Se ubica en el mediastino superior y en el mediastino anterior, justo encima del corazón. Entonces, es importante saber que después de la pubertad, este timo, su tamaño comienza a disminuir. Aproximadamente en el recién nacido pesa 5 gramos, mide 5 centímetros de largo y 15 milímetros de ancho. En la pubertad va a alcanzar su tamaño máximo aproximadamente de 11 milímetros, y después de los 50 años solo va a medir 5 milímetros. Entonces, como dije, es importante saber que después de la pubertad el tamaño de este timo pues comienza a disminuir. Bueno, aquí se aprecia el timo y cómo por debajo queda el pericardio. Bueno, este timo también es un órgano blando, de color como blanco rosáceo. La estructura del timo. Bueno, va a poseer 2 lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. Estos lóbulos a su vez se van a dividir en lo que son los lobulillos. Y estos lobulillos se van a dividir en lo que es la corteza y la médula. Bueno, la corteza tiene a los linfocitos T inmaduros, que son los DP, o sea, los doble positivo. Y la médula a los linfocitos T, pero maduros.
o sea, los únicos positivos, SP. Bueno, este corte histológico se puede apreciar la médula y la corteza. En la imagen de la derecha, dentro del círculo rosa, se aprecia la médula, que bueno, parece como ahí en la imagen como si fuera un corazoncito, que es esa figurita blanca, y por fuera, digamos que es la corteza, lo morado. Y también se puede apreciar un poco lo que es la cápsula. Bueno, esas regiones están separadas por una unión corticomedular, donde las células van a entrar y van a salir por medio del torrente sanguíneo. El área entre la corteza y la cápsula tímica, la corteza subcapsular, es un sitio de mucha proliferación de los timocitos DN, o sea, los timocitos doble negativo. Los timocitos autorreactivos se van a seleccionar negativamente en la médula y algunos también pueden ser seleccionados negativamente en la corteza. Bueno, el experimento clínico, el descubrimiento de un timo y dos. Bueno, Francis Miller descubrió la función del timo y en 1961 él decía que en el mejor de los casos el timo era un órgano que iba a servir como cementerio de los linfocitos o de plano en el peor de los casos pues era un órgano perjudicial para la salud. Entonces Miller señaló que cuando ese órgano se extirpaba en ratones muy jóvenes, pues los animales se volvieron susceptibles a una variedad de infecciones, no rechazaban injertos cutáneos y pues morían prematuramente. En el examen minucioso de las células sanguíneas circulantes, parecía afectar un tipo de célula que James Wowans había asociado con la respuesta inmune celular y humoral. Miller concluyó que el timo produce las células inmunes funcionales. Y bueno, experimentos entre Miller y James después pues mostraron que este timo producía un tipo diferente de linfocitos a los que produce la médula ósea. Entonces, esa célula encontrada pues no produjo anticuerpos directamente, sino que era necesaria para ya la producción óptima de estos anticuerpos. Y se le conoció como la célula T, por la T, pues por su órgano de origen, el timo. Y estos linfocitos T inmaduros se les van a conocer como los timocitos. Bueno, ahí se ve la célula T, la glándula del timo y Miller. Un segundo timo. Bueno, en el año 2006, Hans Reimer Rudwald y algunos colegas, pues ellos dijeron que había un segundo timo en ratoncitos. Rodwell y sus colaboradores descubrieron tejido tímico que se encuentra en el cuello, cerca de las vértebras cervicales de estos ratoncitos. Y bueno, ese tejido tímico cervical era más pequeño en masa que el timo pues, convencional y consiste en un solo lóbulo o agrupaciones de lóbulos individuales y estaba poblado por timocitos relativamente más maduros, más funcionales. Y bueno, algunas células encontradas podían provenir de ese tejido tímico que estaba más escondido, pero que era funcional. Y las implicaciones evolutivas de ese timo también son interesantes porque algunos timos se encuentran en el cuello de varias especies, como en el koala o en el canguro. La función del timo, ¿no? Bueno, el timo es un entorno especializado donde los linfocitos T inmaduros, que se les conoce como timocitos, pues se van a convertir en linfocitos T ya maduros, linfocitos T funcionales. Bueno, los progenitores de los linfocitos T van a entrar en el timo mediante los vasos sanguíneos. La mayoría de los timocitos no van a navegar con éxito en el viaje a través del timo. De hecho, más del 95% de estos timocitos van a morir en el trayecto. Bueno, la mayoría de las células van a morir porque tienen una afinidad muy baja para reconocer las combinaciones de MHC,
péptidos propios que encuentran en la superficie de las células epiteliales del timo. Entonces, por eso no se someten a una selección positiva y se conoce como un proceso que se llama muerte por negligencia. El desarrollo de estos linfocitos T ya va a tener lugar en microambientes tímicos distintos, que van a estar poblados por subtipos de células epiteliales. Bueno, estos timocitos también se van a distinguir por su expresión de dos antígenos, CD, CD4 y CD8. Los timocitos más inmaduros no van a expresar y se les conocen como doble negativo o DN. Y después de entrar a la corteza, estos timocitos regulan tanto los antígenos CD4 como los CD8 y se van a convertir en doble positivo, que son los EDP. A medida de que estos van a madurar, pues pierden algunos CD, entonces se van a convertir en SP. Los SP son los simple positivo. Y los linfocitos TCD4 son células cooperadoras y linfocitos TCD8 que son células citotóxicas. Bueno, las células SP maduras salen del timo como entraron, o sea, pues por medio de los vasos sanguíneos de la unión corticomedular. Y la maduración, para finalizar, se realiza en la periferia, donde esos nuevos linfocitos T van a explorar los antígenos que se presentan en el tejido linfoide secundario, como el vaso y los ganglios linfáticos. Órganos linfoides primarios. Órganos linfoides primarios es el sitio donde se van a desarrollar células inmunitarias. Vamos a ver lo que es el timo y la médula ósea. Ahorita vamos a abarcar lo que es la médula ósea, donde inicia, por qué es importante la médula ósea y en qué lugar de la médula ósea se fabrican estas células inmunitarias. Sitio de hematopoiesis del desarrollo fetal de un ratón y de un humano. Como se ve en la imagen, vamos a tener que las células troncales hematopoyéticas van a iniciar en la etapa embrionaria y va a iniciar en el saco vitelino. Ahí es donde vamos a tener las células precursoras hematopoyéticas. De ahí va a abarcar otros órganos, como lo es la placenta, el hígado y la aorta gónada mesofrénica. Tenemos que tanto el ratón equivale a 7 días y en humanos equivale a 5 semanas de gestación. Etapas de la hematopoiesis. La hematopoiesis comienza cuando las células precursoras en el saco vitelino se diferencian de las células eritroides y nucleadas, que van a transportar el oxígeno para su desarrollo temprano. E inclusive nosotros aquí tenemos una imagen donde se muestra como tal en la etapa de las células troncales hematopoyéticas en la primera parte, cómo van surgiendo y cómo van expandiéndose. Inclusive tenemos tanto de dos, el ratón y el humano y los días, pero nos vamos a enfocar en lo que es las etapas de la hematopoiesis. Vamos a tener que las células troncales hematopoyéticas van a generar todo tipo de células sanguíneas. Una vez que las células estén en su mayor expansión, vamos a tener algo específico en las células gonadales mesofrénicas. Cuando las células troncales hematopoyéticas maduren, vamos a tener que en tejidos e inclusive lo que es en el saco vitelino, en la placenta y en el hígado fetal. Una vez el conjunto placentario va a tener una mayor rápida expansión en esa área de la placenta.
Conforme pase la evolución embrionaria, vamos a tener que la dominancia va a ser en el hígado fetal, donde van a ser células precursoras o células progenitoras. E inclusive en las primeras etapas de la hematopoiesis va a abarcar lo que son progenitores eritroides, que van a su vez van a tener eritrocitos maduros, anucleados, que van a ser los que van a mantener el oxígeno en el embrión. Una vez pasando toda esta etapa, vamos a lo que es la médula ósea. ¿Cómo se va a dar en este punto? Vamos a tener que las células troncales hematopoyéticas van a sembrar una vez sembrados, pero eso va a ser de manera tardía. Y esto va a ser y va a permanecer de manera postnatal permanentemente. Sitio de la hematopoiesis. Aquí vamos a abarcar que varios sitios del sistema óseo, en una cierta etapa vamos a tener activos la hematopoiesis, pero pasando una cierta edad, o sea la pubertad, a partir de los 18 en adelante, solamente van a tener activo la hematopoiesis, lo que son, y lo estoy señalando, las vértebras, las costillas, el esternón, el cráneo, la pelvis y partes del húmero, y lo que es el fémur. Médula ósea. Tenemos tres imágenes. En la primera imagen que estoy señalando es un corte transversal del fémur, donde vamos a observar lo que es el hueso y la médula. En la otra imagen vamos a observar lo que es el hueso compacto, que es la parte externa de nuestro hueso del fémur, y la parte del hueso esponjoso. Tenemos otra porción que es la médula. La médula se va a encontrar en el centro de nuestro hueso. En la médula vamos a tener lo que es médula roja y médula amarilla. La médula roja va a albergar lo que es células troncales hematopoyéticas o células madre, plaquetas y glóbulos blancos. Y en la médula amarilla solamente es adiposo, que no tiene ninguna función. En la siguiente imagen vamos a tener un nicho endostelial y un nicho perivascular. El nicho endostelial va a recubrir lo que es el hueso. El nicho perivascular solamente va a recubrir los vasos sanguíneos que atraviesan el centro de nuestro hueso. Estos nichos van a estar acompañados de células estromales que van a brindar estructura y orientación en la hematopoiesis, o sea, células troncales hematopoyéticas. Estas células troncales van a tener esa regulación de la quinescencia y la proliferación en el tráfico y la diferenciación de las células troncales hematopoyéticas. Esto también va a incluir lo que son las células endosteliales, que van a recubrir los vasos sanguíneos. Las células perivasculares, que estas son diversas funciones e interactúan con células endosteliales. Los nervios simpáticos, que van a transmitir esas señales a otros nichos celulares, y los macrófagos, que van a influir en lo que posiblemente es la actividad de los nichos celulares, y los osteoblastos, que van a generar el hueso y van a regular las diferentes células linfoides. En este árbol hematopoyético vamos a tener lo que es inicialmente las células troncales hematopoyéticas, o lo que es células madre. En su precursor vamos a tener a dos tipos, que son mieloides y linfoide, que a su vez van a tener ese linaje que vamos a tener y obtener a través de plaquetas, eritrocitos, granulocitos, que a su vez vamos a obtener lo que es basófilos, neutrófilos, eosinófilos
mastocitos, que vamos a obtener lo que son macrófagos, células mieloides dendríticas y lo que es, en otra sección, linfoide y lo que es linfoblasto, que vamos a obtener lo que es linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B, recordemos que vamos a tener esa parte de maduración en la médula ósea y después en una parte en el vaso. Y vamos a obtener lo que es plasma y lo que es los linfocitos T, que van a ser su último punto de desarrollo, que es en el timo. Enfoque clínico: trasplante de células troncales. Vamos a enfocar el trasplante de células troncales hematopoyéticas. Esta es una terapia muy importante para pacientes cuyo sistema hematopoyético necesita ser reemplazado. Las personas con inmunodeficiencia, ya sea genética, son candidatos, o con patologías con anemia falciforme o talasemia, o la restauración de un sistema hematopoyético que ha recibido una dosis de quimioterapias o radiación, que han sido destruido su sistema inmunológico. Estas pacientes van a ser beneficiados de esa lo que es trasplante de células troncales. Otra estrategia que se está utilizando es de corregir lo que es el gen mediante un trasplante autólogo, o sea, de nosotros mismos, de las células troncales hematopoyéticas de los grupos de diferenciación de 34. En estos pacientes lo que hace es se elimina o se infecta con un vector viral, y lo que lleva a su vez una versión corregida del gen, como aquí vemos observar. Aquí vemos, y aquí otra vez las células hematopoyéticas troncales o células grupos de diferenciación 34, como lo vemos aquí, y otra vez este gen corregido son reintroducidos otra vez al paciente que han sido tratados con quimioterapia o radiación para eliminar esas células sanguíneas defectuosas. Esa es la finalidad. Bueno, este tema es exclusivamente para este tipo, pero se ha visto otro enfoque que podría utilizarse: las células pluripotenciales o células madre o células troncales pluripotenciales, que van a ser específicamente células nerviosas o células musculares, células hepáticas, células epiteliales intestinales y células hematopoyéticas. Y se sigue trabajando e investigando en este tipo de células para que se puedan utilizar en alguna patología. De mi parte, eso sería todo. Vamos a continuar con: el vaso organiza la respuesta inmune contra patógenos transmitidos por la sangre. Como sabemos, el vaso está situado en la parte alta del lado izquierdo de la cavidad abdominal y va a ser el órgano linfoide secundario más grande y va a desempeñar un papel importante en el aumento de las respuestas inmunes a los antígenos en el torrente sanguíneo. Mientras que los ganglios linfáticos están especializados para los encuentros entre los linfocitos y el antígeno drenados de los tejidos locales, el vaso se va a especializar en atrapar y responder a los antígenos transmitidos por la sangre. Es decir, que su papel es particularmente importante en la respuesta a las infecciones sistémicas. A diferencia de los ganglios linfáticos, el vaso no lo va a suministrar los vasos linfáticos, sino que los antígenos y los antifocitos transmitidos por la sangre que se transportan al vaso a través de la arteria esplénica se van a extender a través de la vena esplénica. Algunos experimentos con linfocitos marcados radiactivamente muestran que cada día pasan más linfocitos en circulación a través del vaso que a través de todos los ganglios linfáticos combinados. En este esquema podemos encontrar, aparte de la ubicación del vaso, vamos a tener también un corte histológico donde se va a señalar lo que es la pulpa roja, la pulpa blanca y el folículo.
En un esquema más detallado, vamos a encontrar que de color rojo tenemos a la arteria esplénica, de color azul tenemos a la vena esplénica. También vamos a tener señalado el folículo, que es la zona de los linfocitos B, que esos van a ser unos circulitos de color azul pastel. También vamos a tener señalada lo que es la pulpa blanca, que está señalada por dos partes. La zona marginal, que es de color lila, y la pals, que es la vaina linfoide periarteriolar, que es la zona de los linfocitos T. Esta va a ser de color amarillo. También tenemos señalado los senos, que son como las raíces de la vena esplénica. Y por supuesto tenemos lo que es la pulpa roja, que va a rodear a los senos, el cual va a estar señalada de color naranja. El vaso va a estar rodeado por una cápsula que se extiende hasta el interior, dividiendo el vaso en lóbulos, los cuales van a funcionar de manera similar. Y se pueden distinguir dos compartimentos microambientales principales en cada lóbulo esplénico, que son los que acabo de mencionar, que es la pulpa roja y la pulpa blanca, que están separadas por una región especializada también mencionada, que es la zona marginal. La pulpa roja esplénica consiste en una red de sinusoides poblados por eritrocitos, macrófagos y algunos linfocitos, y es el sitio donde se destruyen y se eliminan los eritrocitos viejos y defectuosos. Muchos de los macrófagos dentro de la pulpa roja contienen eritrocitos engullidos o pigmentos que contienen hierro de la hemoglobina degradada. También va a ser el sitio donde los patógenos primero obtienen acceso a las regiones ricas en tejido linfoide del vaso, que es conocida como la pulpa blanca. La pulpa blanca esplénica rodea las ramas de la arteria esplénica y consta de folículos de linfocitos B y la vaina linfoide periarteriolar, que es la pals, que está poblada por los linfocitos T. Al igual que los ganglios linfáticos, los centros germinales se generan dentro de estos folículos durante una respuesta inmune. Y el vaso también va a mantener una red reticular fibroblástica que proporciona vías para la migración de linfocitos T y linfocitos B. La zona marginal es un borde celular entre la sangre y la pulpa blanca. Esta, en la respuesta del sistema inmune, está poblado por células dendríticas especializadas, macrófagos y linfocitos B únicos, que también son conocidos como linfocitos de la zona marginal B. Estos linfocitos son la primera línea de defensa contra los patógenos transmitidos por la sangre, que atrapan a los antígenos que ingresan a través de la arteria esplénica. Las células de la zona marginal B van a tener receptores inmunes innatos y receptores únicos de linfocitos B que reconocen patrones moleculares conservados en los patógenos. Una vez que se unen al antígeno, los linfocitos B de la zona marginal se diferencian rápidamente y se generan altos niveles de anticuerpo. Aunque los linfocitos B de la zona marginal requieren la ayuda de los linfocitos T para la activación, otros pueden estimularse de manera independiente de los linfocitos T. Y curiosamente, la anatomía del ratón y la zona marginal humana difieren, al igual que en el fenotipo y el compartimiento de sus células en la zona marginal B. La base y la importancia de esta diferencia específica de especie están bajo todavía en investigación. Entonces, vamos a entender que el vaso organiza la primera respuesta inmune a los patógenos transmitidos por la sangre. Ese es un punto. El siguiente va a ser que el vaso está compartimentado en la pulpa blanca, que contiene linfocitos B y linfocitos T, y en la pulpa roja, que contienen eritrocitos circulantes. Otro punto va a ser que la vaina linfoide periarteriolar de la pulpa blanca incluye folículos de linfocitos B y zonas de linfocitos T. Y el último punto es que la zona marginal esplénica, una región especializada de macrófagos y linfocitos B, forma un límite entre la pulpa roja y la pulpa blanca y que va a jugar un papel importante en la captura y respuesta de la sangre a los antígenos. Vamos a continuar con los órganos de barrera, también tienen tejido linfoide secundario. Ya conocemos que los ganglios linfáticos y el vaso son órganos con microambientes linfoides secundarios, pero no van a ser los únicos. Las zonas de linfocitos T y los folículos linfoides también se van a encontrar en los tejidos de barrera, que esos van a incluir a la piel, que está conformada por 3 capas: epidermis, dermis y capa subcutánea. Vamos a tener también al aparato digestivo hasta el tracto respiratorio, las cuales va a estar rodeada por membranas mucosas. Y también vamos a tener al sistema urogenitourinario, que de igual manera que el aparato digestivo va a estar también rodeado por una capa mucosa.
Cada uno de estos órganos está revestido por células epiteliales. Nuestras membranas mucosas están revestidas con una sola capa epitelial, mientras que nuestra piel está protegida por muchas capas de células epiteliales. Y en conjunto, la piel y las membranas mucosas representan un área de superficie de más de 400 metros cuadrados, que es casi el de tamaño de una cancha de baloncesto si lo comparamos en esos tamaños. Y son los principales sitios de entrada para la mayoría de los patógenos. Estas superficies de membrana son vulnerables y van a ser defendidas por un grupo de tejidos linfoides organizados conocidos como tejido linfoide asociado a la mucosa, los cuales vamos a tener 4. Va a estar el tejido linfoide asociado a los bronquios, que en sus siglas en inglés va a ser BOLT, el tejido linfoide asociado al nasofaringe, que en sus siglas en inglés sería NOLT, el tejido linfoide asociado al intestino, que en inglés sería GOLT, y el tejido linfoide asociado a la piel, que en sus siglas en inglés sería SOLT. Vamos a tener aquí un ejemplo de un tejido linfoide secundario en los órganos de Barrera, y va a ser el tejido linfoide asociado al intestino. Vamos a tener lo que son las placas de Peyer, que son un ejemplo del extenso del sistema GOLT, que se encuentran en el intestino. En este esquema vamos a tener un corte histológico transversal teñido con un tejido de nódulos linfoides de la placa de Peyer que en la submucosa intestinal. La capa única de las células epiteliales incluyen células especializadas llamadas células M, que en estos esquemas los podemos encontrar señaladas. Vamos a tener que estas van a transportar antígenos desde el lumen intestinal a las capas internas de la pared intestinal. Y aquí van a provocar la formación de folículos de linfocitos B, que van a generar células plasmáticas productoras de anticuerpos. Los anticuerpos regresarán al lumen intestinal y se unen a los patógenos, protegiendo la pared intestinal de la inflamación y la invasión. Otras células, incluidos los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos intraepiteliales, muestran a los antígenos del lumen y con la ayuda de los linfocitos T reguladores trabajan para distinguir entre bacterias comensales beneficiosas y los patógenos más peligrosos. Las células y los linfocitos presentadores de antígenos pueden viajar a los ganglios linfáticos locales, donde provocan una respuesta inmunitaria más sistémica a los antígenos. Entonces, como puntos importantes es que los órganos inmunes de Barrera, que incluyen la piel y los tejidos mucosos, contienen tejido linfoide secundario y montan una primera defensa contra los patógenos que penetran en nuestras capas epiteliales. Las células epiteliales juegan también un papel importante, activo, e inducen la respuesta a las células inmunes innatas y adaptativas que pueden organizar a los folículos de los linfocitos B. Y el otro punto sería que los sistemas inmunes de Barrera también nos ayudan a mantener la tolerancia a los microbios comensales que conviven en las superficies del cuerpo. Como último tema tenemos a los tejidos linfoides terciarios, también organizan y mantienen una respuesta inmune. En este tema, un sitio de infección activa y actividad inmune es a menudo referido como un tejido linfoide terciario. Los linfocitos activados por los antígenos en el tejido linfoide secundario vuelven a estas áreas que van a ser lo que son los pulmones, el hígado, el cerebro y la piel. Esos son unos ejemplos. Como células efectoras y también pueden residir allí como células de memoria residentes en el tejido. Los tejidos linfoides terciarios pueden generar nuevos microambientes que organizan las respuestas de linfocitos. Por ejemplo, el cerebro establece sistemas reticulares que guían a los linfocitos para que respondan a una infección crónica por el protozoo que causa la toxoplasmosis. Las agregaciones organizadas de las células linfoides son especialmente prominentes en los sitios de infección crónica y destacan la relación íntima entre las células inmunes y no inmunes, así también como la plasticidad de la anatomía del tejido. Y esta plasticidad también va a estar ilustrada por relaciones evolutivas entre los sistemas inmunes y algunos órganos, que, por ejemplo, todos los organismos multicelulares se defienden de los patógenos y todos tienen sistemas inmunes, de inmunidad, innatos.
También van a tener el sistema inmune adaptativo, que apareció hace unos 500 millones de años, con el surgimiento de los animales vertebrados, los cuales solo generan receptores de antígeno específico, pero curiosamente la localización y organización y función de los tejidos varía ampliamente entre los vertebrados. Algunos vertebrados van desde de peces y mandíbulas, como la agnata, que son los primeros linajes que están representados por la lamprea y los mixinos, a peces cartilaginosos, por ejemplo, los tiburones y las rayas, que también son llamados elesmobranquios, que representan los primeros linajes de vertebrados con mandíbulas, a los peces óseos, anfibios, reptiles y aves, y los mamíferos. Y estos grupos son vistos como parte de una progresión evolutiva. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que está el tejido tímico en la anguila lamprea, que esta se llegó a pensar que los vertebrados y mandíbulas, como esta misma anguila, no tenían un timo, pero trabajos recientes sugieren que generan dos tipos de linfocitos análogos a los linfocitos B y los linfocitos T, y tienen tejido tímico en la punta de sus branquias. Como se puede ver en las imágenes, va a estar un corte histológico de la misma, y que va a estar teñida por un gen específico para los linfocitos que se encuentran en la lamprea. En la siguiente imagen vamos a encontrar lo que es la bolsa aviar, que como la mayoría de los vertebrados, las aves tienen un timo, un vaso y ganglios linfáticos. Y aunque se produce hematopoiesis en su médula ósea, el desarrollo de los linfocitos B se realiza en un órgano especializado conocido como bolsa, la cual es una eventración del intestino ubicada cerca de la cloaca, el extremo común del tracto intestinal y genital en aves. Y podemos encontrar aquí también un corte histológico teñido de la bolsa y la cloaca que se muestran en estas imágenes. Entonces, como punto importante es que todos los tejidos son sitios de infección, se conocen como tejido terciario. Y estos sitios también pueden desarrollar microambientes linfoides organizados, incluidos con los folículos de linfocitos B. Y para terminar, tenemos nuestra conclusión, en la cual todas las células sanguíneas se originan a partir de células troncales hematopoyéticas, las cuales residen principalmente en la médula ósea del adulto. Las células inmunitarias se diferencian en los órganos linfoides primarios, que incluyen la médula ósea, y en el caso de los linfocitos T, el timo. Las células inmunitarias se diferencian también en la médula ósea y el timo, que son los órganos linfoides primarios, y luego viajan a través de la sangre y los vasos linfáticos hasta los ganglios linfáticos y el vaso, que son los órganos linfoides secundarios, donde buscan al antígeno. Y las células linfoides circulan hacia los ganglios linfáticos y el vaso, órganos linfoides secundarios, donde se inicia la respuesta inmune adaptativa. Las células inmunes innatas, incluidas a las APC, que son las células presentadoras de antígenos, y los neutrófilos, que constituyen la primera defensa contra los patógenos que penetran las barreras epiteliales. Y por último, las células presentadoras de antígenos y el antígeno viajan desde el sitio de la infección a los ganglios linfáticos, donde se encuentran y activan la exploración de los linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T y B activados se diferencian en las células efectoras de vida corta, que ayudan a eliminar la infección, y las células de memoria de larga vida, que nos protegen contra las infecciones repetidas. Y aquí tenemos nuestra referencia. Y esto sería todo por nuestra parte, y gracias. Muy bien, ahora hablaremos de los órganos linfoides secundarios, que es donde se inicia la respuesta inmune. Como ya vimos, los linfocitos y las células mieloides se desarrollan hasta la madurez en el sistema linfoide primario, pero todos ellos se encuentran a un antígeno e inician una respuesta inmune en los órganos y tejidos linfoides secundarios. Los ganglios linfáticos y el vaso son los órganos linfáticos secundarios más organizados y están compartimentados por una cápsula fibrosa. También hay tejidos linfoides secundarios menos organizados que se asocian con revestimientos de múltiples sistemas de órganos, incluidos la piel, el tracto reproductivo, tracto respiratorio y tracto gastrointestinal.
que nos van a proteger contra patógenos externos y se conocen como tejidos de barrera. Aunque los órganos linfáticos secundarios van a variar en su localización y en su grado de organización, van a tener en común que contienen regiones anatómicamente distintas de actividad de linfocitos T y linfocitos B. También generan folículos linfoides, que son microambientes altamente organizados, responsables del desarrollo y selección de linfocitos B, que producen anticuerpos de alta afinidad. Entonces, ¿cómo se comunican los tejidos linfoides con el tejido infectado? Bueno, las células inmunitarias utilizan dos sistemas para transitar a través de los tejidos. Estos son la sangre y los sistemas linfáticos. Los vasos sanguíneos van a tener acceso a todos los órganos y tejidos y van a estar revestidos por células endoteliales, que son las que responden ante señales inflamatorias. Los eritrocitos y leucocitos transitan por sangre, que fluye del corazón a través de redes de bombeo activas, que son las arterias, y regresan al corazón por medio de sistemas pasivos basados en válvulas, que son las venas. Las arterias, como sabemos, tienen paredes musculosas gruesas y van a depender del corazón para impulsar las células a través de los vasos. Por el contrario, las venas tienen paredes más finas y se basan en una combinación de válvulas internas y en la actividad de los músculos para devolver las células al corazón. En esta imagen podemos ver los órganos primarios, que son la médula ósea y el timo, en color rojo, los órganos secundarios y tejidos en azul, y cómo están conectados estos órganos y tejidos linfoides por medio de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, que se observan de color morado en mayor detalle en la figura B. La figura C muestra la relación entre la sangre y los capilares linfáticos en el tejido. Entonces, el sistema linfático. Este sistema es una red de vasos llenos de líquido rico en proteínas, que es la linfa, y es derivado del componente líquido de la sangre, que es el plasma. Solo los leucocitos van a tener acceso a este sistema. Y estos vasos drenan a muchos tejidos y proporcionan una ruta para que las células inmunitarias activadas y el antígeno viajen desde los sitios de la infección a los órganos linfoides secundarios. Estos vasos linfáticos también devuelven el líquido que se filtra de la sangre. La filtración puede generar 2.9 litros o más en un periodo de 24 horas, y este líquido intersticial va a impregnar los tejidos y bañar todas las células. Pero si el tejido no regresa a la circulación, entonces los tejidos se hincharían, lo que resultaría en un linfedema, que en algunos casos puede ser potencialmente mortal. Los vasos linfáticos primarios. Sus paredes van a ser más delgadas que las de los vasos sanguíneos y también más porosas, y van a consistir en una sola capa de células endoteliales de consistencia flexible que permiten que los fluidos y células entren en la red linfática fácilmente. Dentro de estos vasos, la linfa va a fluir en vasos colectores llamados vasos linfáticos. Y todas las células y fluidos que circulan en la linfa van a regresar al sistema sanguíneo. El conducto torácico es el más grande de nuestro cuerpo y se vacía en la vena subclavia izquierda. Este conducto recoge la linfa de todo el cuerpo a excepción del brazo derecho y del lado derecho de la cabeza. De estas regiones, la linfa se acumula en el conducto linfático derecho, que drena en la vena subclavia derecha. Los vasos linfáticos se basan en una serie de válvulas unidireccionales y en la actividad de los músculos circundantes para establecer un flujo lento y de baja presión de las células y los linfocitos. Con esto se mejora la actividad del retorno venoso y también la circulación de la linfa. Y todas las células inmunitarias que circulan por la linfa, por la sangre y por los tejidos van a ser guiadas por quimiosinas, que son moléculas quimioatrayentes secretadas por muchos tipos de células, incluidas las células epiteliales, las células estromales, células presentadoras de antígenos, los linfocitos y los granulocitos. Los gradientes de quimiosinas son detectados por las células inmunitarias,
que expresan un conjunto igualmente diverso de receptores de quimiosinas y migran hacia la fuente de producción de las mismas. Entonces, los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son los órganos linfoides secundarios más especializados y están comprometidos a regular una respuesta inmunitaria. Son estructuras encapsuladas que incluyen redes de células estromales llenas de linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Están conectados a vasos sanguíneos y a linfáticos, y son la primera estructura linfoide organizada que encuentra los antígenos que ingresan a los espacios de los tejidos. Los ganglios linfáticos proporcionan microambientes ideales para los encuentros entre el antígeno y los linfocitos y las respuestas inmunes productivas y organizadas tanto celulares como humorales. La estructura de un ganglio linfático se puede dividir en 3 regiones. Serían la corteza, la paracorteza y la médula. La corteza va a contener a los linfocitos B en su mayoría, y también macrófagos y células dendríticas organizadas en folículos. La paracorteza está poblada en gran parte por linfocitos T, pero también contiene células dendríticas que han migrado desde los tejidos circundantes hacia el ganglio linfático. Y por último, la médula. Esta es la capa interna y es el sitio en donde los linfocitos salen del ganglio linfático por medio de los vasos eferentes. Está poblada escasamente por células del linaje linfoide, que incluyen células plasmáticas que secretan moléculas de anticuerpos. En esta imagen podemos apreciar las estructuras que les mencioné, la corteza, la médula y la paracorteza. Y también podemos ver los vasos principales que irrigan al órgano, que son los vasos linfáticos de entrada o aferentes y los de salida, eferentes, y también las arterias y venas. El antígeno va a pasar por el ganglio linfático. Lo hace viajando desde el tejido infectado hacia la corteza a través de los vasos linfáticos aferentes. Estos vasos perforan la cápsula del ganglio linfático en distintos sitios y la linfa es vaciada en el seno subcapsular. El antígeno entonces se introduce en forma de partículas o se presenta y se procesa como péptidos en la superficie de células presentadoras de antígenos migrantes. El antígeno fraccionado puede ser atrapado por células residentes presentadoras de antígeno en el seno subcapsular o la corteza, o alternativamente presentarse como complejos MHC péptidos en las superficies de células dendríticas residentes en la paracorteza, que es rica en linfocitos T. Las células T en el ganglio linfático. Los linfocitos NAIF, que quiere decir que están en sus estadios iniciales, entran en la corteza a través de vénulas del endotelio alto, HEB, del torrente sanguíneo. Estas venas especializadas están recubiertas con células endoteliales inusualmente altas que le dan un aspecto engrosado. Luego los linfocitos se comprimen entre las células endoteliales del HEB en el tejido funcional del ganglio linfático. Cuando los linfocitos T-NAIF entran al ganglio linfático, reconocen los complejos de antígeno MHC péptido en las superficies de las células presentadoras de antígeno en la paracorteza. Las células presentadoras de antígeno se van a posicionar en una red de fibras que surgen de células estromales, que son las células reticulares fibroblásticas, las FRC. Este sistema de conductos de las FRC guía los movimientos de los linfocitos T a través de adhesión asociada y de quimiosinas. Y aunque los linfocitos T-NAIF ingresen a través de la sangre, si no encuentran su respectivo MHC péptido, van a salir a través de los vasos linfáticos aferentes en la médula de los ganglios linfáticos. Por el contrario, los linfocitos T que expresan un TCR que pueda reconocer un complejo de MHC péptido van a dejar de migrar
y se van a quedar en el ganglio por varios días, en donde proliferarán y se diferenciarán en células efectoras con una variedad de funciones distintas. Estas células efectoras pueden ser linfocitos T CD8, que ganan la capacidad de matar células blanco, o linfocitos T CD4, que se diferencian a su vez en varios tipos de células efectoras, incluidas aquellas que activan aún más los macrófagos, los linfocitos CD8 y los linfocitos B. Entonces, ahora hablemos de los linfocitos B en el ganglio linfático. Los linfocitos B se activan y diferencian en células plasmáticas secretoras de anticuerpos de alta afinidad en el ganglio linfático. La activación óptima de los linfocitos B requiere el reconocimiento del antígeno por parte del receptor de linfocitos B, que es el BCR, y el contacto directo con una célula T cooperadora CD4 activada. Los linfocitos B circulan por la sangre y la linfa y visitan los ganglios linfáticos a diario, ingresando a través de las venas de endotelio alto, las HEB, que ya les había comentado. Estos responden a señales específicas y a quimiosinas que los atraen a los folículos de los ganglios linfáticos y van a estar guiados u orientados por las células dendríticas foliculares, que son las FDC. Estas células dendríticas foliculares mantienen la estructura del centro folicular y germinal y presentan el antígeno particulado a los linfocitos B que se están diferenciando. A diferencia de los linfocitos T, los receptores de los linfocitos B pueden reconocer el antígeno libre y sin procesar. Y van a encontrar su antígeno en un folículo de linfocitos B. Si el BCR se une al antígeno, los linfocitos B se activan parcialmente y envuelven el antígeno y lo procesan, preparándolo entonces para presentarlo como un complejo MHC péptido a las células T cooperadora CD4. Y entonces los linfocitos B que han reconocido y procesado el antígeno se van a mover a la paracorteza, en donde pueden encontrar una célula T cooperadora CD4 activada previamente. Si la célula T cooperadora reconoce el complejo de MHC antígeno presentado por la célula B, entonces ambas van a mantener el contacto por varias horas, que es el tiempo en el que las células B reciben señales de las células T que inducen a la proliferación y diferenciación de los linfocitos B. Algunos linfocitos B activados se diferencian directamente en células productoras de anticuerpos, que son células plasmáticas, pero otros vuelven a entrar en el folículo para formar un centro germinal. En los centros germinales, los linfocitos B proliferan y se someten a una selección clonal para producir una colonia de linfocitos B con mayor afinidad por un antígeno particular. Algunas de estas células viajan a la médula del ganglio linfático y liberan anticuerpos en el torrente sanguíneo. Otras van a salir por los vasos linfáticos eferentes y se van a quedar en la médula ósea, en donde van a seguir liberando anticuerpos a la circulación. Y los linfocitos T y B de memoria. Estos se establecen en los tejidos linfoides secundarios o salen del ganglio linfático y circulan hacia y entre los tejidos. Para que se dé la generación de linfocitos T y linfocitos B de memoria, debe haber interacciones entre los linfocitos T y las células presentadoras de antígenos y entre los linfocitos T cooperadores y los linfocitos B. Los linfocitos T de memoria que residen en los órganos linfoides secundarios se denominan células de memoria central y son distintas en su fenotipo y su potencial funcional de los linfocitos T de memoria efectores que circulan entre los tejidos. También hay una tercera población llamada células de memoria residentes en el tejido, que se asientan en los tejidos periféricos a largo plazo y parecen ser las primeras células en responder cuando una persona se vuelve a infectar con un patógeno.